Además, ahí dentro del programa se van a dar cuenta que hay algunas de las lecturas que no les puse en el portal porque pueden tener acceso a ellas a través de internet, entonces vale la pena que le den la mirada. Otras advertencias, se van a dar cuenta que mucho del curso, la clase va a estar completamente en español, pero mucho del curso, muchas de las lecturas van a estar en inglés. Lastimosamente, el tema de desarrollo económico y particularmente la perspectiva que tomo yo respecto de hacer un análisis comparativo de los distintos países o tomar empresas o tomar empresarios, no ha sido un enfoque que ha llamado la atención de las editoriales en América Latina y en España. Entonces, mucho de lo que está nunca ha sido traducido al español. De hecho, hay una cosa que me pareció incluso sorprendente. Hay el link para la clase de hoy, para la clase de mañana, y también para el de Estados Unidos. Utilizamos un libro que fue escrito en 1841, escrito por Friedrich List, que sigue siendo un clásico hasta el día de hoy. Y primero, a pesar de que escrito en 1841, no hay versión en link, en traducción, y dos, las opiniones de la traducción es que fue una traducción Espérate, que se está cortando. Con personas inglesas. Espérate, que se te cortó ahorita. Sorry, está mal lo Okay. Lo que les decía es que lastimosamente la versión en español fue muy mal traducida. Tengo un comentario de quienes han visto las versiones que están en español y que entonces es mejor simplemente utilizar la versión que está en inglés. Y lo que va a ser importante es hacer el trabajo en equipo para superar un poco la barrera del inglés. Es posible que esta es la tercera vez que doy el curso y haya sido viable. Ninguna de las personas que tenía problemas con el inglés terminó perdiendo la clase. En parte porque se pusieron las siglas y se dieron cuenta de que valía la pena juntarse en equipo para poder tener el máximo conocimiento de las lecturas. Por lo otro, detesto el uso de las computadoras en clase, pero por el momento dado no podemos ni siquiera vernos. Todos tienen computadora, todos tienen teléfono. Entonces, lo que diría... No usamos cuadernos. Yo lo uso para tomar notas. Todos. No, a partir hoy va a ser la única excepción, pero a partir del jueves vamos a tomar todo, no va a haber computadoras. Así es. ¿Por qué? Cuando quieran les paso un breve estudio que se realizó. Básicamente la idea es que el cerebro humano no ha evolucionado todavía para el uso de computadoras. ¿Para qué? Y entonces está todavía acostumbrado a manipular el movimiento de las manos con la memoria, con esto del análisis. Entonces, la idea simplemente nos hace monos con alta capacidad para poder reproducir lo que está siendo dicho. No nos genera la capacidad de análisis ni de resumen, que si se logra a través del movimiento de la mano a la hora de estar escribiendo. Eso es lo que dicen. Y dada mi experiencia en programas de posgrado, créanme que el uso de la computadora, en lugar de motivar mayores niveles de comprensión del material, sirve simplemente para distraernos viendo los correos de trabajo, viendo Facebook, viendo Twitter. Así que esta va a ser la única excepción, simplemente porque necesitamos que ustedes tengan acceso al programa de clase. Así que les encargaría que la mayoría de ustedes lo puedan bajar. Según yo, y esto me lo dirá Michelle, ¿No? ya, así que creo que lo podemos tener en la pantalla en lugar de que me vean a mí. Perdón, te mandé la clase. No te mandé el programa. Déjame que te mande el programa. La clase no aparece aún. No está así. Michelle, y para que no se corte, poner la presentación ahí y le quitas eso. Solo audio. Solo la voz para que no se Para que no pones la presentación en la pantalla. Muchas gracias, no, Quita tu video. Sí.
¿Me siguen viendo? Sí. Esa computadora creo que tiene... Ya pusiste que no se vea. Ah, pero yo los puedo bloquear. Ya. Ahí está. ¿Ya? Ya. Habla, mándame el programa. Charlie. Ok, ahorita centros mejor. La señal que tienen ustedes está realmente mala. Sí, es muy mala. Entonces va a tardar un poquito, pero les voy a agregar. En todo caso, lo pueden abrir en el... Ay, lo cancelé. en el portal. ¿Otra vez? ¿Lo cancelaste? Sí, no sé por qué. Es que Roldán está bajando Lo juegos. siento. O sea, ¿quién está utilizando celular? Usando celular para hacer todo. Ninguno. Nadie. Nada de los mensajitos que son. Está 1, 2, 3 días aquí. Se llama Roldán el que lo tiene. No, hombre, Están igual. Es el familiar de Vince. Es protegido. pero es desprotegido de Virgen, y de acuerdo cuando no se metan con él. O sea, como tiene su último día en computadora. Yo describo un poco de la teoría esa, ¿no? Sí. Pero Sí, se la han discutido en las otras 3 veces que lo he jugado. No estoy de acuerdo, muchachos. Toda la vida, Al cuaderno. Sí, yo toda la vida, pues, solo que empecé aquí usé computadora. No, yo llegaba, pues tocaba llevar una extra. Más atención, al final de cuentas. Cabal. Bueno, eso sí. Tienes razón. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿No? Más atención con los que, o sea, honestamente, hablo más atención. Una Sí. cuajada, ¿no, bache? Que estudian así. Cabal. Está Para bien, dormir. Hijo. Perfecto. En todo caso, es una de las reglas del maestro. Y del alumno tiene que haber una. Esto no es democracia. Así que, Dale. según Sartori. Ya está la primera página del programa puesto. Ok, excelente. Bueno, lo primero es, el curso se llama Estrategias de Desarrollo y según la descripción que nos dio la escuela, el objetivo es proveer a los estudiantes de una perspectiva global de las diferentes estrategias que han utilizado distintos países para lograr desarrollo económico. En ese sentido, vamos a revisar la literatura económica sobre crecimiento y vamos a evaluar distintos casos de estudio de lo que ha ocurrido para el crecimiento. Ahora, según mi descripción del curso, yo parto primero por reconocer que el desarrollo es una etapa muy reciente de la historia humana y que realmente no contamos con las suficientes observaciones para poder proveer un análisis detallado y exhaustivo sobre una teoría de crecimiento económico. Por lo tanto, vamos a dar este curso tomando una perspectiva histórica y haciendo análisis de estudios de caso. El día de hoy vamos a hablar de una manera bien breve sobre las condiciones que existieron previo a la gran divergencia o a la divergencia que se genera de crecimiento económico durante y después de la revolución industrial. Y después vamos a estudiar distintos casos de estudio en donde vamos a comprender cómo distintos países llegaron a sus actuales estados de crecimiento económico. También vamos a hablar brevemente de lo que sucedió en América Latina para comprender por qué América Latina se quedó estancada. Y después vamos a enfocarnos al caso de Guatemala, que es lo que se está tratando de hacer. Y antes de los trabajos que ustedes van a estar haciendo, vamos a hablar un poquito de la teoría económica. El objetivo general es tener una perspectiva amplia de las distintas condiciones sobre las cuales el desarrollo económico puede ocurrir y comprender, y este es un tema bien importante que a veces se olvida en la discusión, y comprender el adecuado rol que tiene la política económica dentro del desarrollo económico. ¿Alguna duda sobre el objetivo? No, ok. No. Respecto a los objetivos específicos, es comprender la relevancia de la historia al momento de construir teorías, comprender las diferencias y similitudes de las distintas estrategias que se implementan para generar crecimiento económico, comprender la discusión empírica de los
los distintos elementos que generan crecimiento económico, que va a ser lo que vamos a ver al final de la clase. Y de ahí, obviamente, mejorar las capacidades de escritura y de presentación de los alumnos. Tema que les preocupa, las notas. Vamos a tener 6 quizzes que van a tener un valor de 35 puntos de la nota. Y se van a hacer al inicio de la clase. Vamos a tener al principio de la clase también, vamos a dividirnos en grupos y cada uno de esos grupos, empezando el juego, que pasando enfrente y brevemente decir los 10 puntos más importantes de la lectura relacionados con crecimiento económico. Eso vale 5 puntos netos. Vamos a tener participación de clase, de los resúmenes, porque los resúmenes ya están ahí arriba. Realmente es participación de clase que va a tener 30 puntos. Y el paper final y la presentación que le está valiendo 30. ¿Alguna duda sobre las notas? No, fácil, sí. Final Las reglas. Presentación. Sí. Después me van a preguntar. En cuanto a las reglas, aquí me van a creer que en lugar de tener 33 tengo como 88, pero creo que es necesario generar un ambiente de reglas dentro del aula y hacer un adecuado cumplimiento de las mismas y de la aclaración de consecuencias del fenómeno, porque lastimosamente para el caso de Guatemala y en general en América Latina no creemos en las reglas, creemos que las reglas están para quebrar, para facilitarnos la consecución de los objetivos que nosotros queremos. Y en ese sentido. Gracias. Te fuiste. Sí, creo que es cada vez que utilizan el taladro. Dale. En todo caso, las reglas son las siguientes. Primero, tienen que leer el material antes de la clase. Y eso incluye los videos que estén ahí establecidos como históricos. 2, como parte del curso, se van a repartir en grupos y cada grupo va a dividirse las clases. Y en las clases van a tener que leer de antemano el material y van a tener que generar un resumen de los 10 puntos más importantes de cada una de las lecturas. Y las van a tener que mandar 24 horas de antelación al profesor y al resto de los alumnos para ayudarlos en la lectura. Eso es lo que se hace con el grupo. ¿Perdón? Podemos repetir Eso es el grupo. No oí la pregunta. Ese es en grupo. Sí, es en grupo. ¿Y esas 24 horas antes son previas a qué clase? ¿La del martes o la del jueves o en cada uno? Cada clase. La de cada clase. 24 horas antes de cada clase. O sea, lo de hoy sería mañana. Exactamente. Lo del jueves que hay que leer, mañana hay que presentar el resumen. Pero digamos que el de esta semana creo que mejor lo vamos a extender a la siguiente porque no les va a dar tiempo. Tenemos que adaptarnos. En todo caso, van a tener, el primer grupo va a empezar y va a tener que mandar su resumen el lunes. ¿Okay? Aquí se hace una pregunta práctica. Yo dije que lo pudiéramos tener los quizzes al principio, no sé si quieren tener los quizzes al final. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. Porque igual las preguntas son lo suficientemente complicadas que, aunque son de comprensión. Al final. Ok, entonces mantengámoslo al final. Vamos a tener, Quizás los yo grupos, que tengo de 6 quizzes, ¿sí? los grupos, ¿de cuántos son los grupos? Son 22. Son 22, son 4. 3 y uno de 4. Pero generalmente somos 4. Ya tenemos grupos, ya venimos armados de grupos. Ya venimos armados. Perfecto. Es que ya venimos armados con cada grupo. Si vienen armados. De 3. Solo yo no. De 4. Sí, ya sabemos. Y alguien me adora. Nosotros somos 6. Nosotros eran grupos de No, 5. tiene que ser de 3. ¿Cómo traemos grupos de 4? De 4 en promedio. De 4. 3 o 4. Depende de cuánto sea. Uno de 4 y todos los demás de 3. Eso fue lo que dije. Correcto. Bueno,
Sinceramente pareciera que están en el Coliseo Romano con tanto ruido. Cancelamos la clase. Eso o las bandas de procesión están practicando ahí arriba. Y eso distrae la luz, no se concentra. Están martillando, están martillando. Grave. Bueno, lo otro es, esperamos que los estudiantes contribuyan con buenos comentarios en la clase. Las preguntas son bienvenidas. Esperamos que haya contribución con base en evidencia. Lo que no vamos a permitir es el parloteo, el rollo o los discursos. Tenemos poca tolerancia a ese tema, no solo cuando hablan, sino también cuando escriben. Entonces tengan cuidado de ponerme rollo en los quizzes porque eso, en lugar de ganarles puntos, les va a prestar puntos. Ya en más de alguna ocasión he dado yo, he devuelto yo quizzes que en lugar de tener 0 tenían menos 100. Eso significa que tenían 0 en ese quiz y 0 en el siguiente, por el rollo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar involucrados en la política y van a tomar decisiones de política, ustedes son las personas más peligrosas que hay en Guatemala. Entonces no les voy a andar tolerando que anden echando rollo y que anden tratando de promover ideas que no tienen fundamento. Los últimos 2 días de la clase van a estar dedicados a la presentación de los proyectos finales. El paper final se va a entregar el sábado después de las presentaciones. Esta es una cosa distinta. A mí me interesa que presenten antes, reciban comentarios duros y después corrijan y me lo manden. Esa es la idea. No hay excusa respecto de la fecha. No permito el copy-paste. No permito el copy-paste ni el plagio. Y en eso, créanme, también de nuevo, tengo reputación en esto. Digamos que estuve involucrado en un proceso que implicó que 4 alumnos en su última clase de licenciatura fueran, ¿cuál es la palabra? Suspendidos. Vetados. No suspendidos. Expulsados. Expulsados de la universidad por problemas de plagio. Así que créanme que no, para mí el plagio es una cosa bien importante y no hay excusas. Entonces, hay mecanismos para poder hacer las citas. De hecho, hay un software que se llama Sotero que yo utilizo constantemente que puede servir para que el trabajo final vaya con las referencias bibliográficas adecuadas. Por último, como menciono, el uso de equipo electrónico más allá de lo requerido por los componentes en línea de la clase no va a estar permitido. Hoy va a tener que hacer una excepción porque necesitamos que tengan acceso ustedes al programa, dado que tenemos el problema de cómo está funcionando la videoconferencia. Pero lo puedes estar viendo. Lo otro es que si alguno tiene alguna, y eso va también para los celulares, si alguno de ustedes tiene alguna emergencia particular, puede acercarse con Michelle y le puede decir respecto a un bien particular que tiene algún problema porque está esperando alguna llamada importante del jefe, está esperando la llamada porque la esposa va a dar a luz y tiene que salir corriendo. Pero que sea antes, si no, se les va a quitar el celular. No, simplemente quitamos puntos de quizzes, o sea, no está sin eso. ¿Están claras las reglas? Claro, no compus, no celulares. Ok, participación en clase. El formato va a ser de seminario, así que a mí lo que me interesa es que ustedes estén ahí no simplemente oyendo, sino que haya discusión en la temática. Obviamente discusión en temas relevantes y no simplemente discutir por discutir. Se nota cuando leen y cuando no leen, créanme, porque el material no es algo a lo que ustedes están usualmente habituados. Lanzo la pregunta, por ejemplo, ¿quién de ustedes ha oído sobre Josiah Wedgwood? Josiah Wedgwood fue uno de los principales empresarios durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Vamos a leer sobre él como una manera de comprender los cambios económicos y sociales que se estaban dando en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Entonces, es el tipo de lecturas que yo sé que quien no leyó, no leyó.
Así que mi recomendación es, si van a participar, se va a notar una buena participación y una mala participación. Okay. Siguiente tema, el trabajo final y la presentación. Para este tema, yo puse grupos de 4. Creo que 4 es el mejor número para este número, tipo de trabajo fuerte. Con 5 ya es muy grande y uno no va a trabajar. 3 es muy pequeño y el trabajo, la calidad de trabajo va a ser muy mala. Entonces estamos hablando de que van a tener que ser grupos de 5 grupos de 4. No, 3 grupos de 4 y 2 de 5. Entonces empieza ¿qué tipo de Dormir. ¿Cuál es el objetivo del trabajo final? Que pongan atención. Pongan atención, por favor. ¿No? No, que te pongan atención, digo. Porque este es un tema que va a salir en un mes y va a salir de nuevo en 2 meses. Va a salir el día de la presentación y va a salir de nuevo cuando les esté entregando la nota final. ¿Cuál es el objetivo del documento? Es obtener un análisis convincente de las políticas que necesitan ser implementadas para promover una industria particular en Guatemala. Va a ser capaz de generar, y aquí hay 2 opciones. Uno es una absorción importante de tecnología que viene del extranjero y que va a generar vínculos hacia atrás y hacia adelante con empresas nacionales. Si a alguno le pareció que eso no tenía mucho sentido, en mes y medio les va a hacer muchísimo más sentido. Pero básicamente vamos a lograr tener nuevas tecnologías y vamos a poder generar vinculación con proveedores y con clientes domésticos en Guatemala que incrementar la productividad del sector. Y el tema 2 es generación masiva de empleo formal fuera del sector agrícola y del sector comercial. ¿Sí? Entonces nadie que me venga con una idea de querer promover más centros comerciales en Guatemala porque tiene cero entrada, porque hay el sector comercial y no. O que me van a querer venir y simplemente empezar a producir, ¿qué sería? Banano, tampoco. Celulares y computadoras, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Ustedes pueden hacer la pregunta que es válida. Vamos a leer. Ninguno de esos sectores, aunque esto hace crear empleo en esos sectores, termina generando el desarrollo económico que necesita Guatemala generar. Y esa es la historia básicamente de todos los países desarrollados. El documento va a tener 20 páginas largo, en doble espacio. Aparte, va a estar la parte de la bibliografía y los anexos con las tablas y gráficas. Entonces va a ser solo 20 páginas de puro texto. ¿Qué es lo que va a incluir el documento? La primera página va a ser un memorándum que va a presentar la importancia del documento y la situación y las recomendaciones al ministro de Economía. Yo les voy a estar cargando un documento al sistema de TDG para que puedan tener una idea de a qué me refiero con un memo de esta naturaleza. El memorándum de esta naturaleza tiende a ser distintos a los que están acostumbrados en el sector privado. Tienden a ser un poquito más largos, un poco más detallados. Entonces es importante que tengan una idea de a qué me refiero yo. ¿Por qué? Porque si van a estar trabajando eventualmente para algún político o un congresista, ese tipo de cosas que vale la pena ver para que solo leyendo una página entienda de qué se tratan las 500, 100 o 300 páginas del estudio. El resto del documento va a tener que afrontar los siguientes elementos. 1, tiene que elegir una industria, explicar los beneficios de promover esta industria para patentar. 2, explicar por qué se necesita la intervención pública o el apoyo del gobierno para esta industria.
necesitan, a partir básicamente de lo que han aprendido en la escuela de gobierno, en los distintos cursos, explicarme, por ejemplo, que esta industria puede generar externalidades positivas, que hay economías de escala, facilidad de absorción de tecnología, etc. ¿Sí? Me tienen que hablar también de los peligros de coger esta industria, y cuáles son los problemas que puede tener la industria para poder manejar esos riesgos, o si esa es parte de la razón por la cual el gobierno debe intervenir para resolver esos riesgos. Lo otro es, por ejemplo, podría ser el tema de energía nuclear. Entonces, obviamente, ahí el involucramiento del gobierno podría ser importante para poder manejar algunos de los riesgos políticos, de política exterior, pero también de adecuado manejo de los residuos. Por tirarles un ejemplo. El otro elemento que tiene que hablar es cuál es el tipo de apoyo que están planificando ustedes ofrecer para el desarrollo de la industria. Así, aquí es, ¿cuáles son los instrumentos que quieren impulsar? Sean explícitos respecto de qué cosas necesitan, cuál es el presupuesto que necesitan, la mano de obra que necesitan, las instituciones requeridas que necesitan por parte del gobierno. Recuérdense que aquí lo que necesitamos es que el ministro tenga la mejor información respecto a lo que se tiene que hacer. Para muchos de ustedes esto les va a sonar demasiado complicado, sin embargo tenemos la suerte que vamos a hablar con gente de CEPAL que nos va a dar una presentación sobre un estudio que hicieron ellos sobre encadenamientos productivos. También vamos a hablar con la gente de Fundesa Antalver para que nos cuenten que ellos estaban promoviendo a través de Guatemala, que es mejor en Guatemala, para que tengan como una visión detallada de qué es lo que nos estamos haciendo nosotros referencia aquí. Porque digamos que esa es como la parte más operativa, mientras que nosotros vamos a pasar una gran parte de la clase hablando más de los grandes cambios, más que de políticas específicas como este documento. Lo siguiente es preguntarnos si Guatemala tiene oportunidad a largo plazo para desarrollar esta industria sin necesidad de gobierno. Y si es así, ¿en cuánto tiempo tenemos que quitar el subsidio? Y si no es así, explíquenme por qué vale la pena seguir apoyando esta industria particular. Lo otro es si consideran que va a haber oposición a que esta industria en particular sea apoyada por el gobierno, ya sea que la posición venga de políticos, ONGs o de algún otro grupo. Por ejemplo, muchas veces la oposición a ciertas políticas industriales viene de otros sectores empresariales. Entonces hay que explicar por qué se oponen y cuál es el plan que tienen ustedes para afrontar esta oposición. Y lo digo de antemano, no es suficiente solo con hablarlo, porque a veces simplemente se quedan con la idea de que con hablar el tema se va a resolver. Aquí hay que ofrecer opciones más claras. Otro tema importante que usualmente se olvida a la hora de plantear políticas es cómo evaluamos si la política fue exitosa. Y al final, para que vean que hay integralidad entre los distintos cursos, que no solo les estoy pidiendo que hayan tomado la clase de economía política, que ¿quién se la dio? ¿Quién se la dio? Pirsi, Hugo. Curso más feo. Ok, bien, Roldán. ¿Cuál es el nombre? Roldán. Aquí está Roldán. Aquí estoy. Ok. Aparte, ¿quiénes de ustedes ya llevaron el curso con Pies Martinea? O si no fue con Pies Martinea, creo que fue con Javier Martínez. Pero planificación. Sí, bueno, para que miren que las cosas, esto es como una pesadilla que se repite. Quiero que hagan Freddy más Krueger, ¿no? analógico para esta interacción. Marco conceptual. Españolete. Ya, yo no sé cómo lo llaman ustedes. El árbol de Yo problemas. aprendí desde el marco lógico. Pues donde vinculan insumos, productos, resultados. La matriz. Casi perdimos la clase. Excelente, ahora hay una oportunidad para demostrar que se aprendieron. Pero, entonces, al final, en uno de los anexos me van a incluir el marco lógico. Lo digo ahorita porque esa fue una razón por la cual quité un montón de puntos
la primera vez que di la clase porque no leen las instrucciones. Se les olvidó que había puesto eso. Van a tener oportunidad de presentar el paper. Si va, finalmente, ¿cuántos grupos vamos a hacer? 6, 5. 5. 5 de 4. Ok, 5. Vamos entonces a presentar 3 grupos el martes, un martes, y el otro grupo va a presentar el jueves. De la otra semana. No, hombre. No, Ah, no. Esta es la clase 19, 20. Entonces ahí van a ser 20 minutos básicamente y van a tener que imaginarse ustedes que le están presentando esta propuesta al ministro de Economía. Y entonces me tienen que dar todos los argumentos de por qué tengo que inclinarme por esta propuesta. ¿Sí? Para presionarlos, porque no hay, ¿cómo lo digo? La naturaleza humana tiene una predisposición a dejar todo a última hora. Entonces, para evitar esa tendencia, puse 2 fechas previas a las que ustedes me tienen que entregar resultados. El día que vamos a estar hablando de Japón, vamos a dedicar básicamente 3 minutos para cada grupo para que me expliquen qué es lo que están haciendo, básicamente qué industria eligieron. Y después vamos a tener en el día 14, vamos a dedicar toda una clase para que ustedes me expliquen no solo la industria que eligieron, sino también las razones por las cuales se está eligiendo la industria y cuáles son los instrumentos que hasta el momento consideran importantes. De esta manera estoy creándoles la presión para ir tomando decisiones lo más pronto posible, para que el día del trabajo final no me vengan con que se lo inventaron la noche anterior. Yo creo que el truco de un buen trabajo es dejar las cosas en salmuera. Incluso es el truco de una buena carne asada. ¿Sí? Cuando uno deja la carne asada de la carne, por lo menos unas 12 horas o 24 horas, en sal kosher o esta sal en el canto grande, el día siguiente tiene menos. Lo mismo es con los buenos trabajos. Hay que dejar que los dedos entren en salmuera y mantener un poco el sabor para que con el tiempo las mejores ideas vayan creciendo. Tenemos el calendario. Ahí lo pueden ver. Básicamente, la idea rápida es, hoy vamos a hablar de antes de la Revolución Industrial y vamos a ver un par de videos. Vamos a hablar de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón, República del Sur, Singapur, Chile. Eso van a ser las primeras 8 clases. Después vamos a hablar de América Latina, Centroamérica, básicamente va a ser El Salvador. Después vamos a tener 3 clases sobre Guatemala. Vamos a hablar el reporte de avance que tienen ustedes respecto a su trabajo. Después vamos a hablar de las discusiones del futuro del crecimiento económico y qué es lo que les preocupa a los economistas hoy por hoy. De hecho, hoy en el edificio hubo una reunión temprano de una presentación de Tyler Cowen con Jeffrey Sachs, en donde están discutiendo este tipo de temas. Vamos a hablar también del rol del mano de obra, capital y naturaleza, tecnología y de las instituciones en el desarrollo económico. Y después las presentaciones. En cuanto a la lectura, solo quiero señalarles la primera para que entiendan la estructura. La primera va a ser sobre la historia y el desarrollo antes de la Revolución Industrial. Empezamos con cuál es la principal lección. Es un resumen básico de por qué les estoy poniendo yo estas lecturas. En este caso es importante ver la evidencia para evaluar nuestros paradigmas alrededor del desarrollo, y esta es la PowerPoint que vamos a ver. Y lo siguiente es, el desarrollo antes de la Revolución Industrial fue insignificante, poco significativo, y estaba sujeto a la trampa malthusiana. Y lo vamos a ver un poco con más detalle que me refiero aquí.
Después hay una sección que son lecturas obligatorias. Para quienes estén interesados, hay una lectura de Gregory Clark, que es un artista muy famoso en Davis. Aquí puse el link para leer el capítulo de su libro, no el último, sino el penúltimo, que es una breve historia económica del mundo. Y habría que leer el volumen 1, el capítulo dedicado a Italia, a la Liga Hanseática, a Holanda, el libro de Friedrich List, que está aquí. Hay videos obligatorios, de hecho los vamos a tratar de que los veamos todavía en la clase, sobre el alza o el levantamiento o el crecimiento de Occidente, sobre la metodología histórica, etnología histórica. Y el otro video que sí lo vamos a ver, seguro, sobre población, sostenibilidad y mantos. Les recomiendo, de hecho, estos crash courses sobre World History, son geniales. Hay un montón de ellos. Para quien tenga curiosidad, está bien hecho, está chistoso y es fácil de aprender y tiene muchas ilustraciones. Aparte, he incluido referencias adicionales para aquellos que estén particularmente interesados en uno de los temas. Entonces, por ejemplo, les recomiendo leer todo el libro de Friedrich List, les recomiendo leer todo el libro de Gregory Clark, les recomiendo leer todo el libro del volumen 1, del origen del orden político de Fukuyama, que quedó hace 3 años, de los tiempos prehumanos hasta la Revolución Francesa. El paper de Jack Goldstone de Fluorescence and Economic Growth in World History, y el otro libro de Jack Diamond, The World of Yesterday, What Came to Learn Traditional Societies. Entonces, estas lecturas adicionales los son de referencia. Para quienes estén bien interesados en el tema, pueden ir y aprender muchísimo más. Puede ser que no les sirvan ahorita, puede ser que sí, puede ser que alguien esté bien interesado en el tema de cómo Japón se desarrolló, puede leerlas. Yo les puedo pasar copia de las lecturas, en algunas de los libros no. Y si no, recuérdense que también ustedes tienen que hacer una monografía al final de la maestría. Puede ser que alguno de los temas esté relacionado con esto y esto les puede servir a ustedes de referencia. ¿Por qué lo puse yo? Porque a mí me sirve a la hora de dar la clase. Entonces, a la hora que doy la clase, solo les doy la clase sobre los temas sobre las lecturas obligatorias. No, estoy combinando temas de otros 4, 5, 6 libros, 10 papers que vamos a estar discutiendo. Y así nos vamos en el resto de las siguientes 21 páginas para los distintos países. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, estamos claros. Ok, ¿una duda? No, se puede tener computador. Por ahora no. ¿Se puede comer en clase? Entonces, Hay una pregunta, hay una Una pregunta. pregunta. Sí, Todo Por lo favor. que está en la pantalla lo vamos a recibir. sí, va a estar en el portal. Que no aparece todavía. Es que todavía Así no, es. no nos aparece. No están asignados. No, Ya ya nos asignamos, pero Yo los tengo en mi correo. Ah. La otra pregunta es, por ejemplo, si las lecturas están en inglés, los quizzes los vamos a responder en español o en inglés. sí, no, sí. Estamos en Guatemala, O sea, estamos en Guatemala. Si quieren, pueden. No, mejor no. No. Hay que venir con corbatas y... No, que tengo que calificar. Pero si no quieres, A mí no les entiendo su letra en español. ¿se puede comer en clase? Este es un idioma, Perdón. idioma. Digamos, ¿Estamos? ¿Se puede Ah, comer en clase? entonces, ¿será que te puedes poner la presentación? es que no me mandaste. ¿Se puede Sí, comer te en la mandé, clase? pero primero que mandé. Una pregunta, ¿los exámenes van a ser en inglés? No. Mira el Skype. Ahí dice, lleva un archivo. ¿Se puede comer en clase? Es clase 1, GPT, y se está arriba. La lectura siempre lo Va a ser sabemos. en chiste. ¿En qué chis idioma más? Vaya que Una chido. pregunta. Chiquita tampoco es que sea así. Que repites. Se mira mal. Dice que no puedes usar tu teléfono. Que no se dejen llevar. Ok. Sí. O sea, está bien.
Ni tu computadora. Estamos. Estamos. Ok. De verdad, eso es lo que está diciendo el tipo. No es ni computadora ni teléfono, ¿verdad? Te lo quita y te lo da. Te lo da. Sí, cuando estaba en la universidad, ¿sí? Y todavía, ahorita estoy estudiando portugués los sábados, igual el profesor Nosotros nos quitaban una semana después. Silencio, por favor, muchachos. Gracias. Oye, esta va a ser una breve explicación de qué necesitamos discutir sobre estrategias de desarrollo. Y vamos a tener slides y entonces vamos a ver el video. Michelle, ¿pudiste bajar los videos? Sí, sí, ya están. Ok, perfecto. Bueno, primero, ¿por qué hablar de estrategias de desarrollo? Primero, porque me interesa que desconfíen de las teorías que carecen de evidencia empírica. Y cuando estamos hablando de estrategias de desarrollo, de cómo se desarrollaron los países. Decía Virsi. ¿Perdón? No, es que una compañera decía por qué que carecen de evidencia empírica, pero en el curso de Virsi también discutíamos sobre de que no hablemos de cosas que no se han llevado a la práctica, digamos. Exactamente, por ahí va la idea. ¿Verdad que sí? Por ahí va Sí, exactamente la idea. sí, sí. Y en el caso de economía, digamos que la evidencia tiende a ser histórica. Cabal. Claro, hoy por hoy hay un montón, y en términos de metodología podemos hablar un buen rato, pero digamos que el principal mecanismo para poder comprender el desarrollo económico ha sido a través de la evidencia histórica. Desde la Y conquista. cuando vamos a hablar de historia tenemos que evitar dos extremos. Uno, que tiende a suceder mucho, es en las narrativas que solo se enfocan en lo que sucedió antes de la revolución industrial. Y entonces se comprende el mundo antes de la revolución industrial. Y después el otro extremo es que se comprende el mundo solo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial se ignora. Entonces tenemos un espacio, básicamente, entre los 1700 y los 1940, donde se genera el desarrollo económico de Europa y de Estados Unidos, que se ignora. Y el otro tema que tenemos a tener nosotros es que evitar, que tenemos a tener un enfoque bien localista respecto de ese crecimiento económico. Y aquí con lo que me refiero es, vamos a tratar de explicar todo el crecimiento económico a partir de lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, de Europa, o no nos damos cuenta cómo, por ejemplo, los tigres asiáticos se desarrollaron económicamente. O creemos que lo único que vale la pena prestarle atención, porque nos parecemos, es, ¿por qué no vemos el ejemplo de Chile? ¿O por qué no vemos el ejemplo de Argentina y Brasil? A mí lo que interesa aquí es que tengamos un enfoque muchísimo más amplio. Y lo otro es que, en el fondo, cuando hablo de estrategias de desarrollo, es que necesitamos una narrativa que nos permite comprender con múltiples elementos que interactúan al mismo tiempo o de manera secuencial. Hay un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. Hay cosas que suceden una después de la otra. ¿Esto es importante o no es importante? Según Friedrich List, es bien importante. Hay etapas de desarrollo económico y es importante conocer las características de cada una de ellas. Y lo otro es comprender cómo los distintos contextos afectan las opciones de política y los resultados. ¿Quién de aquí se enteró que murió hace menos de 2 semanas Lee Kuan Yew? Algo así, Escuchó escuché. por ahí, Sí, salió en la prensa. en la Lo prensa. escuchamos. ¿Cuántas manos hay? ¿Cuántas manos? 3, 4, 5. 5. Oh. Van a amar a Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew fue dictador / presidente de Singapur por varias decenas de años. Básicamente lo sacó de la pobreza y lo llevó a tener un ingreso por persona muchísimo mayor que el imperio del cual fue colonia, es decir, Gran Bretaña. Pero
cuando uno comprende adecuadamente la historia de Singapur, uno se da cuenta que la economía política es bien distinta en Singapur a como es en Guatemala. Y entonces uno no puede pecar de la ingenuidad de creer que uno puede aplicar el tipo de liderazgo de Lee Kuan Yew en Guatemala porque no le va a funcionar. Probablemente uno tenga que aprender un poco más de los liderazgos en Taiwán y de los liderazgos en Corea del Sur para poder aprender un poco mejor ese tipo de retos. Porque se acerca muchísimo más al caso guatemalteco en términos de la economía política que existe. Ese es el tipo de cosas a las que tenemos que, con las cuales es importante aprender de estudios y casos de distintos países que nos permita comprender las diferencias y las similitudes entre ellos y con el caso de Guatemala. Por ejemplo, Guatemala no puede desarrollarse igual que Singapur y no se puede desarrollar igual que Hong Kong. Porque Guatemala no es una ciudad-estado, porque Guatemala no tiene una posición geográfica esencial para el comercio internacional de Asia, porque Guatemala no es el puerto de entrada único a toda China. Ese es el tipo de cosas que tenemos que comprender. Siguiente slide. Cuando hablo de los localismos, este es uno de los peligros a los que tenemos que tener cuidado. Esta es una gráfica del ingreso por persona de Guatemala, que está en morado, y Chile, que está en azul. Obviamente uno puede darse cuenta que a partir de 1986 el crecimiento económico de Chile es particularmente sorprendente. Sorprende también, por ejemplo, que en 1970, hasta 1970, Guatemala era más rica que Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Uno diría, wow, Chile, mientras Guatemala apenas está por los cercanos a los $6,000 de PIB per cápita en 2014, Chile está al doble. Como que vale la pena seguir a Chile o no. Si solo seguimos esa premisa, sí. Perdón, ¿no oí? Si solo seguimos esa premisa, sí. Sí, no, exactamente. Y aquí un poco es hacia donde va, y simplemente nos enfocamos a cosas de lo que está sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial, nos estamos enfocando a crecimiento económico, nos estamos enfocando a ver la región latinoamericana, de la cual Chile es el que ha tenido la capacidad para poder generar mayor desarrollo para su población en términos promedio comparado con los países del área. Siguiente slide pone el crecimiento de Chile en perspectiva. Y uno se da cuenta, bueno, sí, parece que Chile se ha desarrollado económicamente, pero cuando uno lo compara con lo que ha sucedido en Estados Unidos, pareciera que Estados Unidos incluso está creciendo muchísimo más rápido que lo que ha crecido Chile, ¿verdad? Entonces, a pesar del crecimiento chileno, el crecimiento chileno no ha sido tan sorprendente como ha sido el crecimiento americano. Y el siguiente slide lo pone todavía en una mejor perspectiva. Creo que me brinqué uno, no. Estamos en el slide 4. Sí. Ok, slide 4. ¿Cuál será ese? Cian, el color. Sí. Japón. Corea del Sur. Rosadito. Japón. No. Japón Miren, es turquesa, como miren celestito. el turquesa y el naranjo. ¿Qué es Japón? El turquesa es Japón y el naranja es Corea del Sur. Así es. Ajá. Correcto. Cuando vemos eso, ¿qué pensamos respecto de Chile? Adiós. Sigue. Tampoco mejor que nosotros. No, Chile definitivamente está mejor que nosotros, pero Menos Comparado. no es para No, nada. no es el mejor ejemplo a seguir. Perdón. No es el mejor ejemplo a seguir. Por ahí es donde va exactamente mi cuestionamiento, efectivamente. Y sorprendente principalmente es Corea del Sur. Porque uno puede decir, miren Japón, bueno sí, pero Japón llega teniendo un PIB per cápita, un ingreso por persona superior a Guatemala, casi cae desde 1952. ¿Sí? Pero Corea del Sur no. Corea del Sur básicamente dejó Guatemala atrás hasta 1981. Y a pesar de eso, si se dan cuenta, Corea del Sur casi llega al nivel de ingreso de Japón.
O sea, en 10 años uno podría creer que Corea del Sur es mucho más rico por persona que Japón. Y ellos están cercanos a cerrar la brecha de ingreso con Estados Unidos, cosa que aquí está altísimo del trato. Se fue la señal. Dale. Oye, Claro, un modelo de... básicamente lo que les decía yo es que cuando compara Chile está lejos de cerrar la fecha del ingreso comparado con lo que se esperaba hacer Corea en menos tiempo, incluso que Japón. Sí. Oigo que están hablando, pero no oigo lo que dijeron. Pues no es aquí. Está afuera. Ah, ok. Ahora, veamos la siguiente. Siguiente. Sí. Ok. En esta, la idea básicamente es darnos cuenta de que China y Vietnam empiezan a ser prometedores. En el sentido, no, miren lo que está sucediendo con China. O sea, China en algún momento entre el 2006 y el 2007 empezó a ser más rica que Guatemala por persona. Por persona. ¿Ya? Y hay un montón de políticas que están haciendo los chinos que son bien distintas a las que está haciendo Guatemala. ¿Qué es? ¿Ya? Y miren la pendiente, la forma en que sube. Podemos darnos cuenta que a la velocidad que va subiendo China, van a dejar a Chile detrás en cuestión de 20 años o menos. ¿Ya? Y tal vez de una manera muchísimo más interesante. Aquí no lo tengo, pero podemos darnos cuenta que lo que ha sucedido en Chile es que ha habido un crecimiento del sector primario. Temas como, por ejemplo, el cobre ha crecido un montón. Y entonces dependen de los precios internacionales altos del cobre y que no necesariamente genera mucho empleo bien pagado. Porque simplemente, o sea, es pura minería, no genera mucho empleo. En China, mucho empleo industrial. Entonces es de esperar el de desigualdad. Pues China a largo plazo tienden a ser menores que los problemas de desigualdad en Chile en el largo plazo, vinculados con temas como minería o como agricultura. Y Vietnam, pongo Vietnam ahí, solo una cosa, Vietnam no está creciendo el nivel Lizardo, de... ¿sí? no entendí eso de los empleos en China con la minería y la brecha económica. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente la idea es la siguiente. ¿Crea la minería mucho empleo? No. Se acaba. Eso está. Hay dos opciones. Si crea mucho empleo, ¿es un empleo mal pagado o no? Ajá. Porque es de estar en la mina quebrando piedra. Hacia donde ha evolucionado la mina, en todo caso, es a procesos muchísimo más automatizados. Ajá. Entonces se requiere menos de mano de obra. Pero entonces crea empleo. Entonces tenés industrias que generan mucho ingreso, pero que generan poco empleo. Ajá. Ya. Mientras en el caso de Chile, en el caso de China, tenés cosas como industrias de computadoras, de televisión, de videojuegos, ropa, que generan muchísimo empleo. Entonces, a la hora de... Pues la clase media de China es más grande. ¿Perdón? La clase media de China es más grande. Exactamente, por ahí es donde va mi argumento. Exactamente. Ahí es donde va mi argumento. Por el tipo de sector que está promoviendo. Sí, porque Ya. una economía es fuerte en función de su tamaño de clase media, digamos. Y del tipo de sector económico que está apoyando. Y esto es básicamente una de las conclusiones más adelante. Una economía que se basa simplemente en una agricultura, en monocultivos, va a tener una gran clase media o la va a chiquita. La reduce. Sí, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente simplemente va a estar de agricultor o no. Entonces van a ser unos cuantos pocos encargados del capital y un montón de gente trabajando en el campo. La caña es un ejemplo en Guate.
Exactamente, y el café también lo ha sido, y el algodón también lo fue, y el maní lo fue, y el índigo lo fue. El banano también. Y el banano, gracias por recordarme. No es un tema de Guatemala, sino es un tema que se repite a lo largo de todos los países. Porque es grandes extensiones de tierra para unos pocos y un montón de gente trabajando en donde el sector empresarial no tiene ningún incentivo a promover la educación. Ahora La Palma también. Sí, también lo. Mientras que cuando uno promueve más industrias, ¿qué es lo que le interesa al empresario? Capacitados. Rendimiento, Exactamente, que tenga mayor capacidad. Imaginémonos Toyota, que cada uno de los trabajadores tenga una gran capacidad para resolver problemas de máquinas. Entonces tiene que ser mucho más inteligente, mucho más preparado que lo que es un agricultor simplemente sembrando, cosechando. Entonces esa es la diferencia, hay incentivos distintos dentro de la economía. Además que se le paga mejor al técnico automotriz en Toyota que lo que se le paga al capataz de finca. Pues entonces Guatemala si quiere superarse tiene que escoger a qué le va a apuntar. Y con eso concluimos la clase y ya se puede grabar. Ahí estamos. No, creo que por ahí no le vale idea. Vamos a ir viendo estudios de casos relacionados con ese tema. ¿Qué hago con todos los trabajadores? Nos capacitamos. No, es que ponemos no a es. los celulares. No, es que no es Y cuando contamos haces las otra verdades parte. a los vecinos. Ajá. Sí. Bueno, la siguiente. Ahora, quiero que lo pongamos todo en una perspectiva mucho más amplia. Esta es una gráfica de Gregory Clark, donde nos permite comprender uno de los elementos importantes, y es que los últimos 250 años de la historia mundial son distintos a los 10.000 años anteriores, porque estaban sujetos a lo que los economistas llaman la trampa malthusiana, que era, básicamente la idea básica es... Algo de religión. ¿Todo? ¿Oís? Sí. Básicamente la idea general de la trampa malthusiana es, en la medida que más población hay, no va a haber los suficientes alimentos para poder sostener a la población. Va a haber escasez, los precios van a volverse más altos y se van a generar guerras, o van a generarse hambrunas, o van a generarse enfermedades que van a eliminar a toda esa sobrepoblación. Y la siguiente generación entonces va a haber menos gente, pero va a ser mucho más rica. Y esa gente va a tener la capacidad para poder sostener más hijos. Y esos más hijos vas a volver a tener el mismo problema de generar más hijos. Y eventualmente va a haber menos comida y vas a volver a tener los problemas de guerra. Entonces, Como una montaña rusa. y eso es lo que vemos, lo que sucede antes de los 1700 ahí, ¿o no? ¿Ven cómo sube y baja? Sí. Ajá. A eso se refiere. En el eje Y tenemos ingreso y en el eje X, el horizontal, tenemos el tiempo. Entonces sube y baja el ingreso, vinculado con temas de trampas malthusianas. Hasta que llegamos a los 1700 y se genera la revolución industrial. Y ahí es donde se generan los brincos de crecimiento económico. Que, para resumirlo básicamente, se resume a tecnología. Tenés mejores instituciones, pero la tecnología es lo que permite el crecimiento del ingreso económico, que te cambie las instituciones para poder promover mayor crecimiento económico. Y en ese sentido, me gustaría que Michelle les ponga el video de... The Rise of the West. ¿Perdón? The Rise of the West. No, O el Population. video de John Green que se llama Population Sustainability and Mountains. Ya. Es una serie de videos para ver de historia económica. Te recomiendo que miren el otro en casa, porque no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo. Y Michelle, cuando termine el video me volvés a conectar. Ok. Ahora. Ponerle subtítulos. John Green, this is Crash Course World History. English, baby.
si mejora la señal, podés colgar. Es que no me proyecta la página. And today we're talking about Es que está usando Windows y la flechita para el lado derecho. ¿Aquí? Apachar el Ah. símbolo Windows y la flechita. ¿Dónde? Esta. Hay una flechita, hay una Es que tecla. yo soy más mucha, este no. Ay, yo soy mal. Ya lo Yo soy vimos. más. No pasa nada. Chelita, ya lo vimos. Vamos, van dos. De la primera clase. Yo creo que le va a alcanzar las manos. Le dejen no para atrás. Las dos manos para contabilizar. ¿Quién va a traducir? Dice. Milton. A Milton. Excuse me. No sé. Eso sí entendimos. Population and sustainability. Mira si tiene subtítulos. History done by my least No, favorite tiene. subjects, the end of humanity. It's very screen. Does that mean that you can see the future? If so, how do things work out with a man to see? Oh, me from the past. The phrase work out implies that there was a relationship to work out, which there wasn't, and there will never be. However, you do currently know your eventual wife, but I'm not telling you who she is, because if I do, you will screw it up. So we're not going to look at the actual end of humanity today. We're going to learn about a theory about the downfall of civilization. And unlike all the true theories, this one doesn't involve aliens or robot aliens, but it is related to environmental catastrophes of the man-made variety. Today we're going to look at population and the most persistent theory about population growth and its effect on humanity, the one proposed by Thomas Malthus. And what's amazing about the persistence of this theory is its complete lack of connection to actual human history. All right, so in 10,000 BCE, fewer than 1 billion people lived on Earth. Nearly 12,000 years later, around 1800 CE, human population had grown to still under 1 billion. At about that time, an Anglican minister named Thomas Malthus wrote an essay on the principle of population that explained why this slow population growth was the way things were always going to be. Malthus saw the growing number of poor people on the English streets, and he did what any reasonable thinker would do. He analogized them to rabbits. He reasoned that the same forces that checked the population of rabbits would limit humans too: predators, harsh weather, epidemics, and starvation. Now, it turns out that humans have ways of dealing with predators. We killed all the lions. And also, we've got this amazing way of dealing with harsh weather that rabbits have never figured out, called clothes. Not to even get into fire and housing. So that leaves us with alien predators, disease, and starvation as the big obstacles. Okay, we're going to address these one at a time. First, Arnold Schwarzenegger already took care of the alien predators. Thank you, Mr. Schwarzenegger, in exchange for made you governor of California. Then we have disease. So around the time Malthus was writing, disease was becoming less dangerous to human populations. And then there's starvation, right? Well, we've argued in the past that starvation is generally a man-made problem, but to Malthus, it was still a natural disaster. For Malthus, uncontrolled reproduction was the central problem. Remember, he was, coming from the context of rabbits. He explained it through math. Humans could reproduce geometrically, capable of doubling population every 25 years. But land on Earth is finite, and at best, it could only be coaxed into producing small arithmetic increases in food. So you've got population growing geometrically, food growing arithmetically. All the people are going to die. Now, among simpler creatures, the theory went, food shortages caused immediate famine, but humans would continue to eke out ever more desperate lives as increasing demand raised the price of food and clothing and bread and medicine. Powerful individuals and nations would seize the assets of the weak, but even some of the strong would fall victim to hunger and disease. Inevitably, the population would then dip low enough for the land to recover, giving another generation a chance to repeat the same mistakes. Over time, then, human population would remain roughly constant with the natural fertility of the land. Because he was such a fun guy, Malthus called this theory of history the cycle of misery. This essay is one of the most influential pieces of writing in history, along with a handful of other works that established the methods and importance of the modern field of economics. It opened the door to the universe of evolutionary science, and most immediately, Malthusian theory played a devastating role in the Irish potato famine of 1846 to 1851. Let's go to the sure to be depressing thought bubble. Nearly 1 million Irish people died of starvation, disease, and violence during the famine, which was triggered when a fungus wiped out the one strain of potato grown in Ireland. Had Ireland
Ireland's poor population had access to the thousands of other varieties of potato or aid to purchase more expensive crops, the suffering may not have been as terrible. But official English policy toward Ireland, as determined by its colonial master Charles Trevelyan, was to give no aid nor allow anyone else to give it either. He blocked American ships filled with corn from reaching the island. He allowed Irish farms that grew crops other than potatoes to sell them straight to England. Now, hundreds of years of anti-Irish Catholic hatred were the roots of England's cruel policies, but Malthusian theory also played a role. In the century before 1846, Ireland's population had grown significantly, and many English thinkers saw the famine as an outcome of Malthus's predictions. From this point of view, providing food or aid to the Irish was futile. It could only delay the cycle of misery until its downward swing scythed down even more people. Trevelyan thus felt assured of pronouncing that the only remedy for the starving was for them to die and let their corpses serve to remind the survivors not to have sex. Quote, the judgment of God sent the calamity to teach the Irish a lesson, and that calamity must not be too much mitigated, Trevelyan reassured people upset about the news of starving children. The real evil with which we have to contend is not the physical evil of the famine, but the moral evil of the selfish, perverse, and turbulent character of the people. Thanks, Ron. So why did Ireland want independence in the first place? Oh, right, yeah, that. So by 1852, emigration and starvation had shrunk the population of Ireland from about 6.5 million to 4 million. In 2010, the island's population was still lower than at the famine's start, so Malthusian theory seemed to have its airtight proof, right? Well, no. In fact, even as Malthus was writing, the curve of human population growth was beginning to slope upward. The increase in population was so gradual that all Malthus noticed of it were the outliers, the poor clinging to life. But the growth in the number of human beings was far more permanent than Malthus ever imagined. In fact, it was unstoppable. From 1750 to 1850, right when Malthus was alive, the number of humans on Earth grew by 500 million people, from about 800 million to 1.3 billion. By 1960, the population reached 3 billion, and since then, the world has added 1 billion humans roughly every 15 years. Sometime in 2009 or 2010, the United Nations estimates that the Earth's 7 billionth person was born. And consider that contrast. At the very moment that Malthus was writing that it was impossible, human population was beginning its rocket-like acceleration. So what did he miss? Well, Malthus was like an A+ student in the subject of human existence. He was right for like 95% of history, but it turns out grades aren't a super accurate predictor of success in life. Malthus should have looked past prominent disasters like the potato famine and recognized that 2 major revolutions in food production were occurring while he was alive. One of the reasons that he struck out so spectacularly is that, like many Western thinkers, he wasn't paying attention to China. So Chinese farmers had altered the land and used a number of inventions like dikes and paddle wheels and bicycle chains to grow rice in man-made paddies. It took a lot of labor, but it paid off, especially when they discovered that by using the entrails and bones of the fish that swam in the water, they could get, fertilizer. And then they could grow 2 rice crops in 1 year. Thus, the secret of China's greatness. Food. And with the benefit of added surplus, fortunate people in China were able to free up their time to study and to invent. Yet, while the birth of this system had begun in the ancient past, additions to it continued throughout Chinese history and progressed straight through the Qing dynasty. But agriculture was also changing in Europe during Malthus's lifetime. Like there's Jethro Tull's seed press, the crop rotation system developed by Charles Turnip Townsend, and animal husbandry practiced by scientific farmers such as Robert Bakewell, who increased the size of his sheep by selective breeding. So it kind of seems impossible that Malthus could have missed this revolution because he could see it from his house in Surrey, England. But from his perspective, that agricultural revolution had the opposite effect of what had happened in China. Like instead of giving people more food and more comfort, it seemed to Malthus that it was driving them to greater misery. That's because for lots of Europeans, the agricultural revolution was largely about evictions. The most important innovation of Europe's agricultural revolution was largely invisible. It was the decision to treat land as private property. So for most Europeans, the concept that individual humans could own, land was a foreign concept. Even as late as 1500, most of Europe conceived of land as rightly belonging solely to its creator,
God. And then God's anointed on earth, kings of the church, could parcel out packets of land to people they chose, but any land not specifically granted to a landlord remained open to anyone who wanted to use it. This open land was called the commons, and in parts of Europe it made up more than half of the territory. But then, around 1100 CE, British monarchs found themselves perpetually strapped for cash, and they needed new taxes. So in return for voting for tax increases and gifts, the crown granted enclosure acts to rich Englishmen, giving them the right to fence off the commons and claim it as their own. So the people who used that land to graze animals or cut wood or grow crops could be forced off of it, and for the first time, richer people could maintain miles of fenced-in property to pasture their sheep or dig mines. Meanwhile, the dispossessed, deprived of their opportunity to grow or hunt their own food, turned to beggary and theft, and to London, where they hired out their labor for wages. Wages? That's not how humans should live, having to fill out time cards and punch clocks. Wait, Stan, don't you make wages? Oh, it's horrible. Myself, I live off the land. If I can't grow it, I won't eat it. So by the time Malthus was a young man, things weren't great for the poor and dispossessed. So it's a small wonder that Malthus only saw the downside of the agricultural revolution. Only through historical hindsight do we know that private property accelerated incentives to experiment with new methods of food production, which dramatically increased the amount of food produced. Like before enclosure, it wouldn't have made sense for someone to buy a seed press and plant neat rows of seeds, because anybody with a cow could have trampled on them an hour later. The lower food prices created by more food supply began to ease the cycle of misery that Malthus described, although only just barely. So in fact, agricultural innovations proved that Malthus was almost entirely wrong. So why is he still influential? I think because there's a very seductive logic to the idea that resources, especially food, are finite. I mean, we live on one planet that has a certain amount of arable land, and surely at some point humans will suck up all of the resources. And this is especially true in the age of global climate change. In 2014, the UN Intergovernmental Panel on Climate Change issued a report that warned of the potential for warmer temperatures to restrict food supplies in the face of growing demand. In fact, it claimed that rising temperatures had already diminished wheat production by 2% per decade, while demand for food was rising at 14% over the same period. Food prices, which had been declining steadily until 2007, have been volatile since then, sometimes leading to famine, other times to political unrest. And those are real problems that may yet prove disastrous. But other doom and gloom scenarios regarding population and food, most notably the 1968 book The Population Bomb, have proven wrong at least so far. In fact, fewer people will die of starvation this year than died 500 years ago of starvation, even though we have far more people on Earth. And there's still lots of room to improve agricultural yields. But simply knowing that Malthus was wrong isn't as interesting as thinking about why he was wrong. Malthus underestimated how successful we would be at adapting to environmental constraints, and he underestimated the role that technology and innovation could play in creating a world where more humans could live. Now, of course, that passage comes without its costs, including climate change. And that's why I think Malthus remains so influential. Human existence is not a zero-sum game. It is possible for me to benefit and other people also to benefit. But it's also true that many resources that we imagine as infinite aren't. Thanks for watching. I'll see you next week. Crash Course is filmed here in the Chad and Stacy Emick Folk Studio in Indianapolis, and it's possible because of your support through Subbable.com and also all of these people who make it. Subbable is a voluntary subscription website that allows you to support Crash Course directly so we can keep it free for everyone forever. Thanks to all of our Subbable subscribers. If you want to support Crash Course, you can also get like t-shirts and posters and DVDs. Okay, thanks again for watching. ¿Te pareció? No va a haber nunca escasez. Es una ficción, ¿verdad? Ingeniero, cuéntenos, instruyanos, iluminen. Ahí está el teacher. O sea que sigamos como conejos. Yo ya aporté 4, muchas les toca. No, de hecho, la población ya ni... Apurémonos antes de que pongan al señor. A mí no me Solo una cosa, creo que olvidé decirle a Michelle que había una opción para poder poner subtítulos. No sé si te salen los subtítulos. Se los puse. Ok, excelente. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Buenísimo. El ley Monsanto va a pasar.
Para los que nos cuesta un poco el inglés, demasiado difícil seguir los ritmos. Sí, hombre. Yo no soy bilingüe todavía. Por eso tienen ustedes en el programa para que lo puedan ver un poco más despacio. Pero yo creo que Marcos hubiera tenido razón si no hubiese habido revolución industrial. Sí, es que como ahora hay fronteras Hay dos abiertas. cosas importantes ahí. Uno es la revolución industrial, pero también lo otro es que hubo una primera revolución agrícola. Así como se habla de la revolución verde que se generó en el siglo XX por mejoras en las semillas, en el siglo XVIII, en 1700, hay también una revolución verde en el sentido de que básicamente, por ejemplo, cuando habla de turnip, de que se genera un proceso de rotación de siembras, eso fue bien importante. Antes lo que tenías es que tenías toda una propiedad y toda la propiedad la sentabas. De lo que se dieron cuenta es que era más conveniente agarrar toda la propiedad y dividirla en tres. En dos ibas a tener la siembra de por ejemplo, granos. Y en un tercero ibas a tener siembras de tubérculos. ¿Por qué era importante los tubérculos y las gramíneas? Porque principalmente las gramíneas permitían fijar nitrógeno en el suelo. Y entonces eso evitaba que se agotara el suelo. Entonces permitía que cada año se fuera rotando cuál iba a ser el pedazo de terreno que iba a tener la gramínea. Y de esa manera no solo se permitía mantener la productividad de la tierra, sino a la vez se generaba alimento para los animales. Y entonces ahora también tenían animales que podían alimentar para poder venir y llevar el producto de manera muchísimo más fácil al mercado. Y de esa manera podían incrementar también la oferta de productos para las ciudades para sostener la revolución industrial. Entonces, digamos que ese fue un ejemplo. Y lo otro, las mejoras que mencionaban ahí de fertilizantes también fue importante. Es famosa la comparación que se hace entre cómo China y Japón aprovechaban las heces humanas para fertilizar sus campos, mientras los ingleses, los europeos no sabían qué hacer con ellas. Entonces, cómo ese tipo de tecnologías permiten implementarla, a lo mejor en los productos que poco a poco fue siendo absorbida. Yo lo dejaba por ahí. Por favor, lean, la lectura ya está cargada, si no quisieran se las pueden mandar. Enviar porque no están asignados. ¿Perdón? Se las voy a enviar porque no están asignados aún, no les han asignado. Y mandarles de una vez la del, mandarles al programa y las próximas lecturas que explica acá. Y a sus grupos y se los mandan Michelle para que entonces los tengamos nosotros. Por favor. Esta semana no hay resumen de las 10 más importantes, ¿verdad? No, eso vamos a empezar con eso, con el primer grupo para otro martes. Y esas 10 van a ser por grupo, ¿verdad? Por el grupo que se viene. Sí, por grupo. Gracias, Techa. Listo, gracias, Lisa. ¿Cómo así? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi correo ya lo tienen, ¿verdad? No, ya no lo tenemos. Michelle, no, de verdad. Bien, vamos a revisar lo que no se presentó, ¿verdad? Él está estudiando ahorita su doctorado en políticas públicas en la Universidad de George Mason, en Washington. Es una, o sea, de verdad, sí, aprovechen esta clase. Yo sé que va a ser sin compus y todo ese tema, pero de verdad. Pero siempre va a ser videoconferencia. Él tiene una teoría de que no pasa, básicamente no pone atención y tiene computadora. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces, sin compus y sin celular. Como multitasking. ¿Verdad? Hasta lo que sea que tengan una emergencia. Me están matando, ¿ves? Pero él no va a estar acá. No, hombre, es que él está en su doctorado. Ajá. Usted va a ser la dura. Yo soy la dura. Así que. Híjole. Debe empezar a dar clases desde hace muchos años. O sea, siempre vamos a recibir clases así. Sí. O es Hugo o soy yo. No se va a poder. O soy Hugo o soy yo. O sea, de los o es Hugo. Crisis de identidad. Tengo problemas de personalidad. Que sonríe es saludable. Gracias por hacerme reír, porque lo necesito. Es que le suben las manos. Gracias.